Don Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el dólar? Buenos días, bienvenido a Radio 1. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en la materia, te quiero contar y te quiero felicitar, Fernando, la última vez que nos entrevistamos, no te imaginas, el video lo colgaron en redes, no te imaginas, Fernando, la difusión que tuvo. Se volvió viral a nivel nacional y ni te imaginas a qué esferas llegó ese video. Llegó a las más altas esferas del gobierno y en general de la política peruana. Ni te imaginas, Fernando, el impacto que tuvo la última entrevista, pero la parte en que yo hablé de la pobreza de los niños. Eso no te imaginas cómo ha impactado en la sociedad peruana. Se volvió viral, miles de visitas ha tenido ese video, y te repito, a los más altos niveles del gobierno y políticos llegó el videíto. ¿Y cómo se logra eso, don Jorge? No es mérito de nosotros, es mérito suyo por la información y la calidad de los datos que nos da, pero cómo el algoritmo ya genera alrededor de Jorge González Izquierdo y de Radio 1 esa difusión, porque yo le cuento, dentro del análisis de datos en YouTube, cada vez que hacemos una entrevista con usted y luego ese extracto sale solo como entrevista, se encuentra, hay 3 entrevistas con usted que están en el top 5 de las más vistas dentro del portal de Radio 1, pero son inmediatamente viralizadas y compartidas por la gente. Sí, imagínate tú que prensa de Lima me llamaba a decir: queremos que entrevistarlo sobre lo que usted habló en Radio 1. Así me decían, prensa de Lima, canales de televisión y periódicos. Me decían: queremos entrevistarlo sobre lo que usted afirmaba sobre la pobreza de los niños en Radio 1 de Tacna, me decía. Y la verdad que a mí me da mucho gusto, porque además los temas son los que se deben poner en agenda de los medios. Y es algo que muchas veces se pasa por alto en los medios de comunicación. Acá en Tacna, entrevista que tengo oportunidad de conversar o hablar, hablo de los datos que usted me dio, porque cuando usted terminó la entrevista, yo inmediatamente me fui a buscar el informe, lo conseguí y empecé a individualizar información de Tacna y Moquegua. Y empezar no solamente a pobreza, sino a compararlo con el tema de anemia, con el tema de desnutrición, el tema de tuberculosis también en nuestras regiones, y casi me da un promedio a mí de que en Tacna todos esos índices están al 25%. Tacna, que para mí es una región privilegiada junto a Moquegua en ese intercambio comercial. Imaginemos Huancavelica, Purímac, Cajamarca, Puno, Cusco y otras regiones del país. Sí, pues es bien grave la situación. Incluso el acuerdo nacional también se lo vieron ahí, vieron el extracto, la entrevista, y no te imaginas el impacto que tuvo. 163,000 vistas tiene un video, 111,000 tiene otro video, y el otro 66,000 visitas. Ya ves. Así que no te imaginas, Fernando, el impacto que tuvo el video ese en el que hablé sobre la pobreza de los niños. Ojalá que haya servido, ¿sabes para qué, Fernando? Para sensibilizar a la clase dirigencial peruana, a la clase política, a la clase empresarial en general, a la clase dirigencial, para que tomen conocimiento de ese gravísimo problema que tenemos en manos y que nos va a impedir que alcancemos niveles de desarrollo y de crecimiento y de desarrollo que estamos queriendo alcanzar hace muchos años, pero con esa realidad va a ser bien difícil alcanzarla, lamentablemente. Entonces, si la clase dirigencial peruana, los que toman las decisiones en el sector público y en el sector privado, no toman conocimiento de estos problemas, es muy poco lo que podemos avanzar en el futuro como país y como sociedad, ¿no? Lo que queda claro es que están los datos y la información ahí. El tema es ahora si estos políticos están en capacidad de reaccionar.
y confiaría, les pediría a todos aquellos que van a ingresar en política ahora, que quieren ser congresistas y que quieren ser gobernadores o alcaldes, tengan en cuenta esas cifras porque deben de ser prioridad no solo en su campaña, sino en su agenda diaria a desarrollar cuando sean elegidos autoridades. Sí, vamos a ver ahora en la campaña que ya empieza este mes, julio, agosto ya empieza la campaña presidencial y para Cámara de Senadores y para diputados, en fin. Vamos a ver pues si los políticos ponen en sus planes de gobierno, ¿no? Cómo resolver a la brevedad posible este tema, porque te repito, a mí me ha lacerado el alma enterarme que los niños entre 0 años y 6 años, casi el 50% de esa población de niños está en situación de pobreza, ¿no? ¿Te imaginas tú el futuro que les espera si eso no cambia? ¿Se imaginan, amigos, amigas que me están viendo y escuchando, el futuro de esos niños si esa situación no cambia, no se altera radicalmente? Y en segundo lugar, el futuro del Perú, porque esos niños en 20 años van a ser los que tomen decisiones en nuestro país, o en el sector privado o en el sector público, y no van a estar bien formados genéticamente, físicamente, intelectualmente. ¿Por qué? Porque padecieron de una pobreza en su niñez. Eso es bien difícil de remediar en el tiempo. Darle vuelta a eso se hace casi imposible, es cuesta arriba para ellos, ¿no? La ciencia y lo que queremos cancha pareja para todos. Sí, pues, pero crear igualdad de oportunidades tenemos que empezar por ellos, ¿no? O sea, darle educación de calidad, salud de calidad, porque no puede ser, Fernando, que se estén robando, la corrupción se esté robando decenas de millones de soles y esos niñitos nadie los atiende, o muy pocos los atienden. Imagínate, es algo que a mí me lacera el alma, me rompe el corazón y siento tanta impotencia. Felizmente ese video impactó en la sociedad peruana, en la clase política, en la clase dirigencial, empresarial. Felizmente Dios quiso que sí sea, pero eso no basta, hay que hacer mucho más, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Don Jorge, pasemos un poquito al tema y relacionémoslo. Sí. El tema de la crisis, de la economía, de la pobreza, tiene que ver también con eso del dólar que está bajando y que a cada momento nos dicen que está en su caída máxima de los últimos 7 años, 5 años, 3 años, sigue bajando. En los últimos 3, 4, 5 días cayó a 3.54 y ayer ha subido a 3.56. O sea, está comenzando a tener un respingo, una subidita, ¿no? Imagínense ustedes cuando asumió el poder el señor Pedro Castillo a mediados del 2021. ¿Saben cuánto estaba el dólar, amigos, amigas? ¿Sabe a cuánto llegó? A 4 soles 10. Y ahora estamos en 3 soles 56. Imagínense ustedes. Y cuando uno dice, y le doy un dato más, hasta el día de ayer, haz 12 meses atrás, del día de ayer, 12 meses atrás, la caída en el tipo de cambio nominal, es decir, en el precio del dólar, supera un poquito el 7%. Y si solamente lo tomamos el 1 de enero de este año a ayer, la caída supera el 4% y se acerca al 5%. De tal manera que 7% o 5% son caídas fuertes. Y la primera pregunta que el ciudadano se hace es ¿por qué? Y la segunda pregunta que el ciudadano se hace es ¿y esto es bueno, es malo? Las dos preguntas las vamos a contestar. A ver, ¿por qué y es bueno o malo? Así es. Primero el por qué. No tiene nada que ver con lo que pasa dentro del Perú, amigos. Se lo vuelvo a repetir. No tiene nada, o para no ser ya tan dramático, tiene muy poco que ver con lo que pasa acá dentro del país.
Ya. O sea, no son factores domésticos, nacionales, peruanos, los que explican este comportamiento del precio del dólar hacia la baja. No, son muy poca conexión. Entonces, González Izquierdo, ¿cómo que si no somos nosotros los que estamos provocando eso? ¿Quién lo provoca? El mundo, especialmente lo que está pasando en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, el mundo, especialmente lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué se cayó en los últimos 4, 5, 6 días? Se cayó así a 3.54. Pero antes de eso, quiero dirigirme a los que saben un poquito de economía o mucho de economía. Quiero dirigirme a ellos. Para mí, para González Izquierdo, puedo estar equivocado, pero para mí, el modelo teórico, conceptual, para analizar este caso peruano de que en los últimos días ha hecho esto, es el modelo de ajuste de portafolio. Ajuste de portafolio provocado por cambio en rentabilidades esperadas entre activos denominados en dólares y activos denominados en soles. Eso es lo que provoca que el dólar haga acá en el Perú, que el dólar haga así en el Perú. Y disculpe, un ratito ahí, don Jorge. En castellano, ¿qué es ajuste de portafolio? A eso voy. Ahora que hablé en difícil, lo voy a poner en facilito para que todo el mundo pueda entenderlo. Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué provocó esta caída? Fue que la guerra entre Irán e Israel se acabara. Porque hasta el día de hoy ya no hay guerra, ya no hay bombardeos, se acabaron. Y ustedes dirán, ¿qué cosa? Pero eso pues está a miles de kilómetros de Perú. ¿Qué tiene que ver eso con el Perú? Es que cuando la economía está globalizada y el Perú ha abierto sus mercados, tanto de bienes y servicios como de capitales, a todo el mundo, se mete rápidamente lo que pasa en el mundo, se mete rápidamente. ¿Y por qué? Porque cuando se dio la guerra, o sea, se dio el cese de la guerra, el mundo hizo así, amigos, respiró. ¿Saben lo que pasó en Estados Unidos? Inmediatamente el precio de las acciones hizo esto. Subió. Mejoró tremendamente. En el mundo, el precio del petróleo se derrumbó. Y el dólar en Estados Unidos comenzó a fortificarse. Un poquito, pero comenzó a fortificarse. Todo producto de que el mundo escuchó y vio que ya se había llegado a un ceasefire, a un cese de fuego entre Israel y Irán, respaldado por Estados Unidos. Él era el garante de eso. Entonces el mundo se tranquilizó. Bueno, pero hasta ahí todavía no explico por qué se está cayendo el dólar acá. Entonces, en Estados Unidos también está pasando algo raro, poquísimas veces visto en la economía norteamericana. ¿Qué está pasando? Que la economía norteamericana durante décadas, año tras año, recibe capitales del mundo que van a Estados Unidos a invertir, tanto en activos reales como en activos financieros. Pero eso era lo normal para Estados Unidos, que vaya capitales a Estados Unidos, porque lo consideran seguro, rentable, en fin. En cambio, para países como el Perú, muchas veces estamos acostumbrados a que los capitales se vayan, porque llegan momentos en que nos ven riesgoso y el capital se manda a cambiar. Pero ahora, ¿saben lo que está pasando, Fernando, amigos, amigas, en Estados Unidos? Acá está Estados Unidos, esto se acabó.
están comenzando a salir capitales de Estados Unidos, como le podía pasar a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil. Están huyendo los capitales de Estados Unidos, ya no están yendo, están saliendo. ¿Por qué? Por la política económica que está implementando el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha provocado gran incertidumbre, gran inestabilidad. Entonces los agentes económicos, especialmente los inversionistas de billete, miran y dicen, pucha diablo, esto no sabemos a dónde va a ir. De repente la inflación se dispara por el aumento de aranceles, de repente hay recesión, el presidente dice A hoy día y mañana dice Z. Uy, no. Salen a buscar destinos más seguros. Por ejemplo, uno de ellos es el oro, pues por eso es que el precio del oro está así, está en los cielos. Y entre otras alternativas, ven al Perú, que tenemos grado de inversión todavía, más o menos tenemos una situación macro tranquila, no tenemos restricciones de capital como los tiene Argentina, los tiene Bolivia, los tiene Venezuela, etc. Acá el dólar entra y sale cuando yo quiero, entonces se vienen pues, y comienzan a entrar dólares a la economía peruana. ¿Y qué está pasando? Que el dólar se está comenzando a crecer en términos relativos frente al sol. O sea, ¿Y hay qué más le dólares. pasa al precio? ¿Qué le pasa al precio de algo que abunda? Díganme, ¿qué le pasa al precio de algo que abunda? Baja, pues. ¿Y qué le pasa al precio de algo que escasea? Cuando escasea, ¿qué hay? Sube, pues. Entonces acá en términos relativos hay entrada neta de capitales del extranjero. Pero no tanto están viniendo a crear empresas, son capitales del extranjero que en lo principal vienen a invertir en activos financieros. Entonces, pero entran pues. Entonces eso es lo que está explicando la caída. Amigos, Fernando, amigos, amigas, siempre cuando ven ustedes cualquier precio, en este caso aplicado al dólar, que ese precio baja en el tiempo, ¿no? 12 meses, por ejemplo, baja en el tiempo, es porque está abundando en términos relativos. Porque si no abunda, su precio no baja, pues. Y cuando ustedes vean que cualquier precio sube en el tiempo, es porque está escaseando en términos relativos. Porque si no escasea, no sube, pues. Entonces, cuando alguien le pregunta a cualquiera de ustedes, oye, Pedro, ¿por qué está bajando el dólar en el Perú? Porque hay algo que lo está haciendo abundar en términos relativos, si no, no baja el precio, pues. Y eso es porque están llegando inversiones. Espérate, Fernando, déjame acabar. ¿Y por qué en los últimos dos días de 3.54 ha subido a 3.56 y de repente sube un poco más? Porque ayer, desde antes de ayer, pero ayer se concretó, el Senado de Estados Unidos aprobó la ley de presupuesto del presidente Trump, que va a sumar, escúchenme bien, más de 3 trillones de dólares a su déficit. Deuda pública. Así es. Entonces los mercados han visto eso, se pusieron nerviosones y acá hizo esto. Lo han pasado al equivalente a la Cámara de Diputados, y si la Cámara de Diputados ratifica lo que la Cámara de Senadores aprobó, ahí van a ver ustedes que las cosas van a cambiar, pueden cambiar. Por un voto lo han aprobado. Eso les digo que son los factores de afuera, son los que están determinando el día a día del precio del dólar acá. El Senado lo aprobó por un voto. Oye, y un voto dirimente tuvo que intervenir el vicepresidente de los Estados Unidos, porque allá por constitución el vicepresidente en esos casos de empate entra él, no el presidente, sino el vice. Y como es republicano y amigo del presidente Trump, entró y votó a favor. Y tres republicanos votaron en contra y era empate.
y vino el voto dirimente y le dio el voto a Trump con un voto para endeudarse 3 millones o pasar a 3 trillones de deuda pública. Don Jorge, si una señora me está escuchando ahora en el mercado, ¿cómo le explico que es un activo financiero? ¿Qué es a lo que quiere? Viene a intervenir, viene a invertir acá en un activo financiero. Ahí voy. Vamos a la segunda pregunta. Oye, ¿y esto es bueno o es malo? Ya explicamos el por qué hace esto el dólar. Ahora vamos a explicar, ¿es bueno o es malo? Veamos. No es bueno ni es malo en general. Hoy día, por ejemplo, hay sectores, Fernando, amigos, amigas, hay sectores de la economía y de la sociedad peruana que están aplaudiendo que el dólar baje. Están aplaudiendo. ¿Qué cosa dirán ustedes? ¿Cómo? Sí. A ver, ponte un ejemplito, González Izquierdo. Ahí va. Por ejemplo, los que tienen su ingreso en soles y tienen deudas en dólares. Un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito de consumo en dólares. ¿Por qué dirán ustedes? Porque cuando el precio del dólar baja, es como si su deuda se achicara. ¿Por qué, González Izquierdo? Porque voy a necesitar menos soles para comprar los mismos dólares, pues, para pagar mi cuota mensual, pues. Entonces, para mí, uso menos soles para comprar 100 dólares que tengo que pagar todos los meses. Cada vez uso menos soles para comprar esos 100 dólares. Me conviene, pues. Entonces yo, ¡bravo! Pero así como hay miles y miles y miles de peruanos que están así, también en el otro lado hay miles y miles de peruanos que están protestando, que están diciendo que mala suerte. Uy, sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Ahí va. Los peruanos que reciben remesas en dólares de sus familiares que están en el extranjero. Y le mandan para ayudarlos a vivir. Entonces ellos reciben dólares, se van al cambista a cambiar, y el cambista cada vez le da menos soles. Es como si a nosotros nos bajaran el sueldo o los ingresos, amigos, toda la semana. ¿Nos va a perjudicar? Claro, pues que nos perjudica, pues. Hay varios más ejemplos, por ejemplo, para tomar lo que tú dijiste, Fernando. Por ejemplo, otro sector que se perjudica fuertemente son los exportadores. Pero no los que exportan materia prima, oro, cobre, ellos no les importa. Pero ¿a quiénes sí los golpea? A los que exportan agroindustria, por ejemplo. A los que exportan frutas, a los que exportan café, a los que exportan plátano, uva, mango. ¿Por qué? Porque su margen es chico. Y si el dólar baja, ese margen se hace más chico. Entonces a ellos los afecta. Oye, González Izquierdo, y ponte un ejemplito. ¿A quiénes más lo beneficia? Por ejemplo, a los importadores. Porque pueden bajar, o si baja el dólar, los importadores pueden bajar un poquito sus precios para ganar mercado, etc. Es decir, hay sectores que ganan y sectores que pierden. Por eso es que no se puede decir en general, no se puede decir si es bueno o es malo. Pero sí hay un punto, Fernando, amigos, amigas, sí hay un punto en que nos beneficia la caída, nos beneficia a los 33 millones de peruanos. Sí hay un puntito. Oye, ¿cuál es ese puntito? El siguiente, que nos ayuda a bajar la inflación, nos ayuda a controlar la inflación. ¿Por qué? Les voy a poner un caso de la vida real en el Perú. El Perú importa mucho, importa petróleo y combustibles del mundo. Además importa trigo, además importa maíz y además importa aceite de soya fuerte. Estos 5 productos los importa fuerte. Petróleo, combustibles, trigo, ¿no? Aceite de soya, ¿no? Trigo. Y cuando, por ejemplo, baje el precio del dólar, por ejemplo, 7 puntos pesa, te baja el precio del petróleo, te baja el precio de los alimentos, y eso nos ayuda. Y más aún, si en el mundo también están bajando esos precios, entonces a la caída de los precios en el mundo
se suma la caída en el precio del dólar, lo cual refuerza pues y nos ayuda muchísimo a bajar la inflación, y acá nos ayuda de frente a nosotros los ciudadanos de a pie, porque vamos a encontrar productos que ya no suben o incluso bajan un poquito. Pero la señora del mercado me va a decir que no baja el pan, no baja el trigo, no baja el aceite, no baja el combustible en el grifo. Ahí hay majadería. Ahí es majadería de los intermediarios, pues, porque lo que yo estoy explicando... Claro, el que trae el aceite, el que trae el trigo, el que trae el petróleo, claro, es el que se ve beneficiado, su empresa, bajar, pues, y no lo baja. O sea, lo que pueden estar haciendo es embolsicarse la bajada, pues. En vez de que lo traspasen al consumidor, se lo meten en el bolsillo. Pero eso solo lo pueden hacer si tienen dominio en el mercado, cierto grado de dominio en el mercado. Que lo haya, lo hay. Claro, y don Jorge, claro, por eso es bueno la competencia en el mercado, que haya 3, 4, 5 de trigo, 3, 4, 5 de petróleo, 3, 4, 5 de todo. No hay así. Lamentablemente no es así. Hay un importador que pesa. Importan varios, pero hay uno que pesa. Pues ese es el que pone la marcha. Pues, ¿no? Don Jorge, y lo que podría pensar uno, ¿qué está pasando? Porque siempre hemos tenido la imagen que el BCR controla el precio del dólar. ¿Qué ha pasado en este caso? No, mira. La visión estándar en este tema, en este punto, la estándar, lo tradicional, ya está empezando a cambiar. Pero voy a dar el enfoque tradicional. Tradicional que se ha venido aplicando en las últimas décadas. ¿Cuál es? Mira, Fernando, miren amigos, amigas, mi mano. Si, por ejemplo, en un día, 2 días, 3 días, así, periodos de tiempo cortitos, por ejemplo, el dólar hace esto, comienza a subir fuerte. Entonces ahí, cuando el Banco Central ve que el precio del dólar en un día, 2 días, 3 días, ¡pum!, se quiere mandar una subida fuerte, el Banco Central entra y le dice: tranquilo chino, no subas así, no te portes mal. Ahí le pone un techo, le dice: ya, tranquilízate. ¿Por qué? Porque si no interviene y lo deja que se vaya, va a crear expectativas adversas. La gente se asusta, dice, en un día, 2 días ha subido 5, 10%. No, esto está mal. Y ahí puedes provocar comportamientos que terminan haciendo daño. Y de repente el aumento es transitorio, es pasajero. Entonces asustaste a la gente por gusto. Por eso es que ahí, en ese caso, el Banco Central le dice al mercado cambiario, le dice: tranquilo chino, tranquilo. ¿Y cómo pone la mano así? No es que sale y le dice: tranquilo chino. Lo que pasa es que saca de su bolsillo dólares y comienza a vender dólares en el mercado. Entonces aumenta la oferta de dólares y eso te hace que el precio ya no suba. En este caso, que ha sido lento, no interviene. No, sí, bueno, en el pasado reciente, cuando ha visto una caída fuerte, ahí ha intervenido. Ya. Ahora, de lo que usted me ha dicho, 12 meses cae el dólar 7% y este año 4 a 5% es lo que cae el dólar. Pero las fechas coinciden con la entrada de Trump. O sea, desde que Trump juramentó. Claro. O sea, no es solamente guerra, sino también es aranceles, claro, y todo lo que ha venido haciendo en la política económica, principalmente empresarial, que ha tocado Trump. Claro, lo dije ya hace un ratito, es la política económica que está implementando el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y eso no tiene garantía de cambiar, salvo lo que acaban de aprobar, el endeudamiento de 3 trillones de la deuda pública. Eso va a empeorar. Eso puede hacer que vengan más capitales al Perú y que el precio del dólar siga chatazo. Ya. ¿Por qué? Porque va a preocupar a los grandes inversionistas, pues allá. Ya. ¿No? Que va a deteriorar la situación fiscal, de repente entran en recesión, entonces dicen: mejor me quito. ¿No? ¿Y qué pasa si Estados Unidos entra en recesión? No, pues, mira, hay 2 economías mundiales que son las que conducen la orquesta, que es Estados Unidos y China.
Si Estados Unidos entra en recesión y China tiene peligro, no de entrar en recesión, pero de crecer por debajo de lo que ha sido normal en los últimos años, la economía china ha estado creciendo alrededor de 5, quizás un poco más. Y se estima que podría este año y el próximo crecer debajo de 5, ¿no? 4 y pico. Si eso pasa y Estados Unidos entra en recesión, la economía mundial va a hacer esto, miren, en tasas de crecimiento. Ya. Y eso nos va a afectar, por supuesto que nos afecta. Preguntan por acá si es bueno o no hoy comprar dólares, aunque yo siento que la gente no tiene ni plata para comprar dólares, pero bueno, igual preguntan eso. Si yo tengo intención de guardar, de ahorrar, en el tiempo ahorrar un dinerito, miren lo que digo, si mi intención es tener una platita ahí guardadita, que no la pienso tocar, digo, no esté para eventualidades, para mis hijos, para cualquier cosa, quiero tener una platita guardadita ahí, yo le diría, este es el momento de comprar dólares, compre dólares. Bien, ¿y endeudarse en dólares también o no? Claro, la tasa de interés efectiva está bajando fuertemente, pero si la deuda es de corto plazo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta un año, no más, podrías endeudarte en dólares. Pero tomar por lo que está pasando hoy día, hoy, endeudarme en dólares, por esta razón, endeudarme en dólares a 5, 10, 15, 20 años, eso sí no lo hagan. No lo hagan ni de vainas, ni de vainas hagan eso. Por el comportamiento ahora que el precio del dólar está así, yo tomo una deuda de 15 años en dólares, ni de vainas, pues, porque mañana puede hacer esto tranquilamente. No hagan eso. Pero si quiero tomar una deuda de 1 mes, 3 meses, 5 meses o semanas. Ya. Don Jorge, y yo lo que siento es que en esta situación del año o de los 12 meses o de lo que va del año, estos 6, 7 meses, que usted nos da la cifra de 7 y 4% más o menos, siento como que nosotros vamos en un barco ahí viendo cómo el dólar va bajando y va tomando poco a poco va teniendo esa bajadita y vamos ahí avanzando. Pero ¿cuál es el rol que tiene el gobierno peruano y el Ministerio de Economía en ese tránsito, en ese discurrir? O sea, ¿qué hace economía? ¿Se aprovecha, no se aprovecha esto? ¿Tenemos un real manejo de la política económica en el Perú? ¿Cómo vamos en ese tema de crecimiento económico, de inflación, etcétera? La economía peruana está creciendo de acuerdo a lo que ha venido, de acuerdo a su normalidad. Nosotros lo llamamos crecimiento potencial. El crecimiento potencial hoy día, yo lo estimo, ya es un estimado mío que puedo estar equivocado, pero yo estimo que el crecimiento potencial hoy día de la economía peruana, hoy, está alrededor de 3%. Poquito menos quizá, pero por ahí está, de 3% al año. Entonces, cuando una economía crece más o menos acorde a su crecimiento potencial, ahí va. Eso nos está pasando. Nos pasó el año pasado, este año es probable que volvamos a repetir eso y el próximo también. O sea, estamos creciendo de acuerdo a nuestro potencial. Pero ese potencial de crecimiento de alrededor de 3 puntos al año es claramente insuficiente, amigos, para resolver los principales problemas de la sociedad peruana. Oye, ¿sí? ¿Cuál es el problema fundamental? Pobreza. Es justo lo que hablábamos de los niños. Pobreza. Extrema pobreza. Desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Desigualdad en las oportunidades. Un déficit de infraestructura bárbaro que tenemos en el Perú. Pero para arreglar eso se necesita chivilines, pues. Se necesitan recursos. Y esos recursos no me los da el 3% de crecimiento al año. Me da, desde mi punto de vista otra vez,
un crecimiento mínimo de 5, mejor de 6% al año. Crecimiento potencial de 5, mejor de 6% al año. Pero saltaba, dirán ustedes, pero es fácil, pues de 3 saltamos a 6. Eso se hace rapidito. No. Nos puede tomar 10, 15 años hacer ese salto de 3 a 6. 10, 15 años para poder, 10, 15 años para poder llegar a crecer de 3 a 5, 6. Sí, pero en forma sostenida. Ya 3 años, 5, ya. 10, 15 años seguidos. No así. Crezco 6% y me caigo pues a los 2 años. Y después hago así. No. Asícito. Entonces, pero para lograr eso, pues amigos, tengo que introducir unas reformas bravas en el Perú. Bravas, la educación, la salud, las instituciones. No podemos seguir teniendo instituciones como gelatina acá en el Perú, como estamos viendo con el Ministerio Público ahora. No podemos. Entonces tenemos que reformar instituciones, reformar al Estado. Invertir muchísimo en infraestructura, no el Estado, sino convocar al sector privado, porque el Estado no tiene el billete para hacerlo. Entonces son reformas, amigos, estructurales muy profundas, que no se hacen de un día para otro, pues lamentablemente. ¿Y hoy se sientan bases para eso? Con desde que subió el señor Pedro Castillo y con la señora Dina Boluarte, que estamos sobreviviendo nomás, nada más. O sea, digámoslo así, desde post-COVID no hemos tenido un arreglo dentro de la economía nacional. No estamos estamos volviendo a crecer de acuerdo a nuestro potencial de 3%, alrededor de eso, que no nos alcanza, como yo digo, ni para el té. Ya. ¿Y si habría que iniciar una reforma, tiene que ser total del Estado? Sí, claro. Mira, pero para eso, Fernando, tenemos que hacerle así el chip a los políticos. Sí, porque mi visión era ver a los mineros informales recibiendo ampliación de Reinfo, verlos haciendo una paralización en la puerta del Congreso de la República, tomando la avenida Bancay, y a congresistas planteando que el Banco de la Nación les compre el oro. Sí, no sé si es una salida o una propuesta adecuada. No, desde mi punto de vista, obviamente que no es adecuado. No. Mira, te voy a contar el caso de Bolivia. Bolivia, que está cerquita a ustedes. Hace poco salió una denuncia bien fea en Bolivia. ¿Qué está pasando? Que el oro ilegal del Perú, el oro ilegal, se va a Bolivia. Sí. Y ahí se lava, ahí se convierte en legal. ¿Cómo? Hay una empresa estatal que compra oro en el mercado. Y entre otros clientes, por ejemplo, vende al Banco Central de Reserva de Bolivia. Porque el Banco Central quiere aumentar sus reservas, pero comprando oro. Pero ese oro que compra, obviamente que es un oro que viene del Perú, en su mayoría, que viene del Perú en forma ilegal. Entonces salió una denuncia en la prensa internacional de que esta institución pública estaría comprando oro ilegal y lo estaría legalizando. Entonces ahí tienes, por ejemplo, Fernando, un ejemplo de cómo los riesgos que tú puedes correr al decir compra, porque tú puedes estar legalizando un oro ilegal, ayudando sin querer de repente, sin tener la intención, pero puede pasar que estés contribuyendo a lavar dinero ahí. No solamente a lavar dinero, lo que hay atrás, porque hemos visto crímenes, contaminación ambiental, prostitución, abuso de menores, abuso laboral, etcétera, organizaciones criminales metidas dentro de esto, que luego
con ayuda del Estado blanquean su delito y reciben el dinero de la producción ilegal. Claro, es bien complejo eso y ahí tienen que entrar a hilar fino, ¿no? Y a eso quería preguntarle ya en la parte final, porque creo que coincidimos, y los que escuchamos hoy la radio y también estamos en televisión, en las redes, coincidimos en el tema de que el Estado no está funcionando, las instituciones del Estado no funcionan. Sí. Pero para hacer una reforma del Estado es un tema muy difícil y muy complicado, porque hay gente que quiere mantener el status quo. Y parte de ese status quo es esto de ahora meterle el oro al Banco de la Nación o a donde vayan a venderlo para blanquearlo. Pero son status quo ilegales que ya están infiltrados y metidos y viviendo y queriendo sacarle todo al Estado. Entrar a hacer una reforma tiene que contar con el apoyo de una clase política, una clase, digámoslo, preparada en lo empresarial y sobre todo en el plano social, que tiene que entender que si tú quieres cambiar a futuro, porque esto no es de un día para otro, tienes que empezar a cambiar la reforma del Estado y tú ser parte de la misma. Porque si no eres parte de esa reforma, estás en el lado ilegal, que es lo que hoy el 70% de Perú, en su mayoría, por necesidad, está en ese 70%. Pero hay que tratar de llevarlos a formalizar y hacer funcionar el Estado. Si no, no va a servir para nada. Tienes toda la razón, Fernando. Por eso dije yo que subir de 3% a 6% el crecimiento potencial es bien complicado. No es algo fácil, amigos. No es que yo sea pesimista, no. Soy realista. Conozco a mi país, conozco a mi prójimo, conozco a mis compatriotas, pues. Va a ser bien complicado. No imposible, pero bien complicado. Hay que saber por quién votamos ahora, amigos, en esta campaña presidencial, congresal, y después la que viene el próximo año, la campaña de gobiernos regionales y municipales. Hay que pensar bien por quién votamos. No volvamos a cometer errores, amigos. Miren todo lo que hemos pasado. Y eso depende de nosotros, de nadie más. Don Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. Le dejo como siempre un abrazo y un agradecimiento a todos nuestros oyentes. Bendiciones a todos nosotros y bendiciones a nuestro querido y amado país Perú. Gracias. Gracias, don Jorge González Izquierdo.